de las medidas que lleve adelante. Está Gabriel Slavinsky ya conectado. Te pedimos tu primera mirada, Gabriel. Hola, ¿cómo andan? Creo que lo resumieron bien, ¿no? El gobierno consigue un triunfo para explicitar que puede. Yo creo que se trata de eso, se trata de poder. Se trata de poder, se trata de narrativa y de resistencia. Creo que lo redujimos a esos tres puntos. Consigue reforma laboral, privatizaciones, facultades delegadas, que es realmente muy importante, que es uno de los puntos claves que creo que estaban buscando. Es la base para desarrollar como el tratamiento médico de la enfermedad que diagnosticaron. Y luego tuitea, ¿no? La Sí. narrativa es correcta, es buena, el gobierno deja un mensaje claro, que no frena, que sigue, que tiene un avance fuerte, Pero viste quizá que más sin lento, agravios, pero que con es un claro. tono distinto, ¿no? El del presidente, de agradecimiento, un poco, ¿no? Sí, Tiende la porque, mano, me parece. sí, porque me parece que ante el triunfo, en este sentido, se pone pragmático. ¿Para qué confrontar en esta situación? El gobierno Claro. confronta fuertemente cuando tiene que marcar la diferencia con la casta política. Incluso nosotros decimos que es en buen tono, pero la realidad es que hay un contraste fuerte en ese mensaje. Es un mensaje de buen tono, pero haciendo un gran contraste contra Sí, la sí. casta. Con De la alguna casta manera, y repitiendo los esta defensores del statu narrativa. quo, creo que es la expresión o una muy similar. Sí, máquinas de impedir, Sí. creo que esa es la lógica, es la de nosotros venimos a hacer el cambio revolucionario, ellos nos impiden, nos van a poner todas las trabas posibles, sin embargo nosotros que somos los que vinimos votados por una mayoría para hacer un cambio revolucionario y para castigar a ellos que no tuvieron los resultados, aquí estamos. Y Claro, él pero y con hoy una sacó la particularidad, versión Gabriel, no sé pragmática del gobierno. si compartís que en materia legislativa, eso de vinimos a hacer un cambio, tenemos el 56% de los votos, de nada te sirve cuando tenés solo 37 diputados, porque claro, los diputados se pusieron en la votación general, ¿no? En la que sacó 30 puntos la Libertad Avanza. Entonces ahí sí es donde creo que el aprendizaje es la articulación con los otros bloques, ¿no? Con las otras fuerzas políticas que le permitieron un número importante, te digo, en general 142 votos a favor tuvieron y un piso de entre 130 y 134 para la votación de cada uno de los capítulos. Porque yo creo que en estos 4 meses lo que se le reprochaba era su falta de comprensión política, de principio de realidad, de miren, con esta estrategia agresiva de una ley ómnibus al comienzo, esto no iba a poder pasar. Por eso me parece que la narrativa hoy se asoció a la cuestión del poder, de sí, vamos a Claro. poder lograrlo, porque en estos meses lo que hubo fue un DNU que fue una estrategia audaz e inteligente, de hecho está vigente. Sin embargo, me parece que lo que hay que comprender es que a la política, la comprensión, el principio de realidad, se le sumó la capacidad de poder lograrlo y decir, bueno, empezamos con este primer triunfo y luego seguiremos adelante con Ahora, lo en que ese falta. sentido, Gabriel, quizá la buena noticia desde el punto de vista del expertise político que tanto se le reclama al gobierno en general y a los legisladores del oficialismo en particular, es que aprendieron rápido la lección del primer fracaso de la ley Bases, se rearmaron bien para esta segunda intentona y no pasó tanto tiempo. Y en este sentido, aprovecho el análisis o si querés esta línea para preguntarte cómo ves, qué perspectiva tiene esta media sanción una vez que llegue al Senado, si crees que también habrán aprendido de los errores allí. Yo pienso que hay una parte de aprendizaje, que me parece que a todo gobierno, y sobre todo un gobierno outsider, yo lo llamo, ¿no? El gobierno es mi ley y su voluntad y sus ideales liberales libertarios y su lógica de castigar a la casta. Por lo tanto, hay un proceso de aprendizaje que te diría que es natural. Pero también te sumo que hubo una estrategia agresiva, pensada del gobierno, diciendo, no podemos a los 3 meses mandar, o mejor dicho, al mes, mandar una estrategia legislativa pequeña, menor, con una idea de gradualismo, porque si no entramos al Congreso y no salimos más, y nos van a asociar nuestra base electoral, nuestra base de apoyo, van a pensar de que nos Sí, transformamos en igual le parte de la agrego un casta. datito a lo del Senado, ¿no? Que me parece que son antecedentes interesantes. Yo creo que pasa, si pasan diputados, pasa en el Senado. Y los antecedentes son los siguientes. En primer lugar, Victoria Villarroel ya había conseguido mayorías propias para torcerle el brazo a la oposición, al peronismo en el Senado, en una primera votación vinculada con temas de funcionamiento de la Cámara. Y luego la votación en la que se han aumentado las dietas hace algunos días
días nada más. Entonces, y además el RIGI, ¿no? Que es el régimen de incentivo de grandes inversiones. Así que ahí me parece que, porque hay muchos gobernadores muy interesados en este punto. Vamos a diputados. Sí, retomamos porque están en la votación en general del paquete fiscal. Viva voz, por favor. Diputado Acevedo. No. Diputado Acevedo, a viva voz, por favor. Abstención, presidente. Abstención. Diputado Jorge Antonio Ávila. Abstención. Diputado Carvajal. Abstención, señor presidente. Abstención. Diputada Carla Carrizo. Positivo. Diputada Mariela Coleta. Afirmativo. Positivo. Diputada Ana Carla Carrizo. No, ya está, perdón. Marcela Colli. Abstención. Abstención. Diputado Pablo Juliano. Oportunamente había solicitado la autorización del cuerpo para abstenerme, presidente. Abstención. Diputado Facundo Manes. Abstención. Abstención. No le cargó el de Carla Carrizo, por favor. Sigue figurando acá. Ya votó positivo, diputada, ¿no? Sí, por eso. Que no me pase como... A viva voz, diga. Positivo a la diputada Carla Carrizo. Sigue marcando, ¿no? Bueno. Diputada de la Sota. Quiero aclarar mi voto porque creo que no me lo tomó. Mi voto es negativo. Voto de la diputada de la Sota, negativo. ...140 votos afirmativos, 103 negativos y 6 abstenciones. Resulta afirmativo. A continuación, vamos a empezar a votar en particular el título 1. Tiene la palabra el diputado Carlos Castañeto. Gracias, presidente. Se acaba de aprobar el paquete fiscal en la votación en general por 140 votos afirmativos. Y ahora, a diferencia de lo que fue el tratamiento de la ley bases, que fue por bloque temático, en este caso será por títulos, ¿no? Entendemos que el primer título es el régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, que tiene solo un capítulo, y después tenemos hasta allí 8 títulos, con lo cual entendemos que esta votación será relativamente rápida. Sí, dependerá de cuántos expositores hayan. Es un poco la misma mecánica, ¿no? No abrir artículo por artículo, título, Sí, hacerlo capítulo, en pero bloque digamos temático. hacerlos por bloques temáticos. Bueno, es importante lo que está pasando hasta acá. Estamos hablando con Gabriel Slavinsky. También vamos a sumar en un segundito nada más a Luis Palma Cané, que es economista, que está hoy con nosotras, porque bueno, lo que viene ahora, el capítulo fiscal tiene incidencia directa en la economía, tanto en la micro como en la macro, ¿no? Pues estamos hablando de temas impositivos, estamos hablando de monotributo, de ganancias, de bienes personales, así que en un segundito lo vamos a analizar. Gabriel, bueno, recién un poco marcábamos a partir de lo que te decía Marina que puede pasar en el Senado. Yo decía, hay antecedentes que hacen pensar, más allá del envión político que tiene con este número tan importante que ha obtenido positivo en diputados, antecedentes del trabajo que hizo allí Victoria Villarroel para lograr consensos también, y gobernadores. Ahí tienen un rol muy relevante. Guillermo Francos hizo mucho en estos meses. Uno de los temas, te digo, es del RIGI, que recién decía López Murphy, él se abstuvo, que es el régimen de incentivo de grandes inversiones, que tiene como protagonista fundamentalmente las provincias mineras, que tienen representación importante en el Senado. Por lo tanto, a mí me parece que el número va a estar. Sí, se supone que el Senado es más complicado, ¿no? El piso que tiene la oposición ahí es alto, diría 33, y es un número realmente difícil. Por lo tanto, creo que el desafío es llegar con este envión en un contexto de menor conflicto, cosa que está sucediendo, y se supondría que con el aprendizaje ya tienen la negociación encaminada. No quiero pensar de que alguna negativa en el Senado haga que vuelva a diputados y tengamos la complejidad nuevamente de la falta de eficiencia del gobierno de llevar adelante los cambios que propuso en campaña. Y en ese sentido, Gabriel, vos apuntás a, un escenario aparentemente sin sobresaltos también en el Senado, más allá de que seguramente será más reñido, estará más ajustada la votación de lo que fue hoy en diputados. La pregunta es,
Más allá de los efectos prácticos de la ley bases, del paquete fiscal, seguramente de la reforma laboral, ¿cuál te parece que es la importancia, si querés desde lo simbólico o como herramienta de gobernabilidad para el gobierno, de haber conseguido o de estar consiguiendo este primer gol, como nos dijo alguna vez Federico González, ¿no? El gobierno necesita un gol porque hasta ahora, bueno, todo quedó como ahí, viste, medio deshilachado. ¿Cuál es la importancia simbólica? Sí, yo diría que ahí hay dos puntos que son claves. Una es mostrar que tiene eficiencia para gobernar este barco tan difícil de timonear, porque una cosa es desde afuera, tengo la receta, esta es la mejor versión, pero es como tener la pelota y tener goles en contra y no tener goles a favor. Entonces, por supuesto que se necesitan triunfos para simbólicamente que la opinión pública esté de alguna manera y los apoyos se configuren y puedan decir, bueno, vamos en el camino correcto, por lo tanto, sigamos con la esperanza de que el futuro que viene es mejor. Ahora, Gabriel, también tiene efectos prácticos reales, porque acá tenemos una misión del Fondo Monetario Internacional que está mirando, tenemos hoy, respecto de datos económicos, que seguramente vamos a hablar después con Luis Palma Cané, un rebote, digamos, o un impacto también en los mercados muy positivo, y digo que también tiene efectos prácticos porque al gobierno ahí se le hable para mí una doble lectura, ¿no? Por un lado, mostrar gobernabilidad, sostenibilidad del plan, pero al mismo tiempo, ahora se terminan las excusas, digamos, no hay una casta obstruccionista, un nido de ratas que no me deja gobernar. Ahora los resultados van a tener que ser mostrados y van a depender pura y exclusivamente de la gestión del presidente Milei. Sí, eso se relativiza siempre con cuestiones discursivas, eso tengamos cuidado, ¿no? Porque sí, tenemos las primeras herramientas, pero la verdad es que nosotros necesitábamos muchas más herramientas, necesitábamos mucha más velocidad, la realidad es que la casta se resiste todo el tiempo. Digo, a nivel de narrativa, seguramente el presidente no sea el abandono de la confrontación, lo que acabamos de vivir con este triunfo, que uno podría decir es un triunfo pequeño, y a 8% del desarrollo del gobierno a lo largo de los 4 años, va 8% del tiempo en el gobierno. Y por otro lado, también te digo que la opinión pública en este sentido va a mirar los resultados del final del día, va a evaluar cada 6 meses, evaluará en las elecciones del 2025, pero hoy te diría está en otra, no es que está mirando el detalle de qué es lo que se aprueba o no se aprueba. Lo que está viendo es si el gobierno tiene la capacidad y tiene la capacidad de gobernabilidad y sostenimiento, como dijiste vos bien, Débora. Y en esto de qué es lo que está mirando la ciudadanía, me parece súper interesante porque, viste, a veces estamos un poco enfrascados en el microclima y creemos que, no sé, está todo, se para el país porque se está tratando la ley bases y hay mucha gente, gracias a Dios, interesada y siguiendo nuestra cobertura, pero habrá otra que está esperando otra cosa de esta gestión. Si tuvieras que hacer un ranking de prioridades, más allá de que entiendo que la inflación sigue estando a tope, ¿por qué tipo de resultados evaluará a la administración Milei en el corto y mediano plazo? Me gusta porque en este momento estoy en México y la verdad es que la relación es totalmente diferente de lo que se habla. Aquí la economía es estable en este sentido. Claro. Entonces, Argentina, volvemos siempre a lo mismo. Economía en primer plano, inflación y reactivación económica. No hay mucha vuelta. Hoy te diría que también la preocupación está en los salarios y en los despidos. Porque el modelo, el formato que propone Milei es de una receta dura en donde la reactivación hoy no se ve, hay una esperanza de futuro, pero ahora déjame que te diga esto bien claro. Este microclima en donde trabajamos nosotros, donde estamos todos los días, que analizamos tanto la política o a nivel periodístico, de alguna manera es secundario. Creo que lo primario, lo central, me parece que pasa por otra lógica. Y la lógica es, ¿el gobierno puede o no puede? ¿Está cumpliendo o no cumpliendo? ¿Milei se hizo casta o en realidad lo sigue castigando? Me parece que son 3, 4 preguntas las que la ciudadanía hoy se está queriendo responder y no está haciendo link o lupa en alguno de los puntos centrales que estamos analizando en el día a día. ¿Y qué te dice la calle desmovilizada? Porque, a ver, yo no voy a hablar de la delegación de facultades, después la vamos a hablar con Félix Lonigro, ¿no? Respecto de los temas constitucionales. Hablamos de lo que le importa
a la gente. No digo que no esté pendiente de lo institucional, pero la verdad hay tantas urgencias en la Argentina que, bueno, quizá quede en un segundo plano. Pero acá se han aprobado cosas que durante décadas fueron imposibles de ser discutidas siquiera en el Congreso. Se aprobó el capítulo de privatizaciones, se aprobó una reforma laboral, no la reforma laboral que quería quizá el proyecto más audaz del radicalismo, pero una reforma laboral que es importante para un sector muy grande del mundo del trabajo. Son todos temas que en la Argentina no se podían discutir sin tener una calle movilizada. Cuando quiso cambiar Macri la fórmula de movilidad jubilatoria, bueno, vos recordarás las toneladas de piedra. ¿Qué está cambiando? ¿Qué te dice esta calle desmovilizada hoy? Déjame que te diga una conclusión que quizás resume, que son los magros resultados del pasado. A Milei lo preserva la herencia recibida, que hay gran consenso de que existe. ¿Por qué existe? Bueno, porque en la campaña tanto lo planteaba Milei como candidato a presidente, Patricia Bullrich, pero también Sergio Massa, que decía que había que hacer ajustes a pesar de ser parte del gobierno. Por lo tanto, había una gran mayoría de la población que reconocía que los gobiernos de los últimos tiempos no han conseguido los resultados. Por lo tanto, cuando lo que viene de atrás en el pasado no tiene los resultados prometidos, o por lo menos los que mínimamente pensamos, sobre todo a nivel económico, lo que buscamos son soluciones alternativas. Y lo que antes parecía impensado, hoy está vigente y es posible. Y me parece que de eso se trata la lógica del gobierno, de hacer posible aquello que en otros momentos no se podía ni hablar. Si quieren, vamos al Congreso, porque se está votando en este momento en el recinto el primer título del capítulo fiscal, que es el régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias. A ver qué pasa con esta votación. En la votación en general, que recién se acaba de producir del capítulo fiscal, hubo 140 a favor y de las 6 abstenciones, una de ellas fue la de Manes, lo mismo que en la ley bases. A ver. Afirmativo el voto del diputado López Murphy. Estos son los votos que no quedan debidamente registrados por el sistema y se hacen aclaraciones. Afirmativo el diputado Bongiovanni. No le escucho. No aparece acá. Si no se loguea, se tiene que loguear para votar todas las votaciones, diputada. Y bueno. ¿Y ya votó? No, acá no aparece. ¿El resultado? 146 votos afirmativos, 102 negativos y 0 abstención. Bueno, la votación en particular del primer título del paquete fiscal, que es el régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, acaba de obtenerse una victoria para el oficialismo, que es que quedó aprobado. Recordemos que hay 7 títulos más. Ahora se empieza a votar el segundo, que es el régimen de regularización de activos. Vamos a incorporar a Luis Palma Canés, economista, está con nosotras hoy. Muchísimas gracias, Luis, por venir. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué te dice hoy? Yo decía, esto además tiene efectos no solamente simbólicos o políticos, sino prácticos, ¿no? En la economía, en los mercados. Ahora además el capítulo fiscal tiene incidencia directa en el mundo del trabajo. ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que hay que ir primero de lo general a lo particular, en el sentido que el gobierno, con un esquema acotado de las normas que pretendía, ha logrado un éxito parcial, digamos, porque todavía falta en la Cámara de Senadores. Y de nuevo, yendo de lo general a lo particular, yo diría que ya cuenta con una parte de las herramientas que viene sosteniendo, que necesita para llevar a cabo las reformas, el plan, etcétera, que venía prometiendo desde la campaña electoral e incluso durante la marcha de su gobierno en esta primera etapa. Pero la verdad es que hay cosas positivas y cosas negativas. La parte
positiva, como dije recién, es que logra un primer éxito parcial, si se quiere, pero lo importante también es ver qué fue lo que pasó antes, que para mí fue una muy mala praxis legislativa cuando pretendió el gobierno pasar una ley de 600 y pico de artículos, lo cual era absolutamente imposible, digamos, de que se pudiera lograr. Sí, quedaron 232, Claro. fíjate, Por ¿no? eso queda una tercera parte. De todas maneras, de nuevo, es muy importante para el gobierno haber tenido un primer éxito en sus, digamos, herramientas que venía sosteniendo, que era importante. Y en términos de política económica, ¿no? Y de mejorar la vida de los argentinos, de estas herramientas, teniendo en cuenta ley bases, paquete fiscal, reforma laboral, ¿cuál es la más útil? ¿Cuál es la que decís, esta sí va a ayudar? Yo creo que van a ayudar en su medida todas. Desde el punto de vista económico, obviamente, el paquete fiscal y la reforma laboral son las que más van a impactar. Lógicamente la gente tiene que entender que el impacto no va a ser inmediato, tiene que tener todo un proceso de dinámica de la conducta de la población y específicamente en el tema fiscal, voy a hacer solamente los títulos porque ya se ha hablado en detalle, tenemos todo el tema de ganancias, el tema de bienes personales, el tema de la regularización de activos, que no es otra cosa más que el blanqueo, la moratoria y el régimen de incentivo para las inversiones. Esos puntos van a tener un impacto micro y macroeconómico, sin ninguna duda. Hay puntos positivos de la recaudación fiscal y puntos negativos. El punto positivo, obviamente, es el subir el piso de ganancias, que todavía no se sabe si va a ser 1.800.000 o 1.500.000, eso se verá en detalle más adelante. Y lo importante también es ver realmente con el blanqueo y demás cómo se va generando un ingreso de dólares. Yo creo que no va a tener el mismo éxito que el que hizo el presidente Macri, porque la experiencia no fue muy positiva después con los bienes. No por Macri, sino por Alberto Fernández. Con los bienes personales. Alberto. ¿no? Sí. Ahora, acá hay un incentivo, digamos, que la tasa cero hasta $100.000, ¿no? Y después de 100.000 en determinadas condiciones de inversión, Sí. en cuentas en Casi no Argentina tiene. o empresas Sí, pero argentinas también estás a cero. la gente en general tiene mucho temor a que después Aunque me digas es gratis, cambien en la las reglas Argentina no del te juego, creo. ¿no es cierto? Ves la vaca y llorás. Tremendo, Es tremendo. así. Volvemos a Gabriel Slavinsky porque tenemos entendido que Gabriel tenés otro compromiso. Gracias por quedarte un ratito más. Y bueno, ahora lo que se está votando es el paquete fiscal, título por título. Van por el segundo. Se supone que esto pasa también sin sobresaltos. ¿Y qué balance final haces de lo que será esta jornada? Te pido casi que adelantes las conclusiones para cuando cierren la sesión de hoy. Mira, yo creo que se trata principalmente de poder, pero que el gobierno ha podido configurar un escenario quizá un poco más estable, ¿no? El más buscado. Gobierno y aliados versus la oposición y alguna que otra cosa más, digamos. El gobierno sacó su versión pragmática, pero logra mostrar un escenario de mayor certidumbre, algo que en estos 4 meses no había sucedido, porque decíamos que tenía una mala gestión legislativa, o derrotas, o algunos papelones, o algunos discursos fuera de contexto, te podría decir. Pero me parece que esa sucesión de fracasos, lo que diría es que en esta instancia no solamente pudo acomodar un triunfo, sino que configurar un escenario que para el gobierno sea más estable y manteniendo el protagonismo en la gente. Perfecto. ¿Querés escuchar a Heller o preferís irte antes? Yo creo que lo podríamos relevar, ¿no? Porque la verdad, Gabriel, A mí me resulta... te agradecemos el rato que lisérgico estuviste. escuchar a Heller, Si pero tenés bueno. otro compromiso, capaz que es más interesante que lo asumas, no sé. Hay Lo tiempo más valioso. Hay tiempo más valioso. ¿Qué decís, Gabriel? Yo soy un soldado, lo que ustedes necesiten, yo aquí estoy. Bueno, Dale. vamos un minutito a Heller para ver de qué va su alocución. Su valor y el de las extranjeras. Tengamos en cuenta esto cuando se va a votar. Es una potestad que no se puede delegar.
Además, como dije cuando lo tratamos en comisión, se le da al Poder Ejecutivo la facultad de fijar un tipo de cambio de regularización. Es una concesión de una amplitud inaceptable porque se puede hacer allí cualquier cosa. Y como si esto fuera poco, en el dictamen aparece un régimen para regularizar bienes registrados a nombre de terceros. Repito, facultad para registrar, para regularizar bienes registrados a nombre de terceros. Es algo realmente que excede toda lógica y totalmente inaceptable. Se excluye de participar del blanqueo solo a los funcionarios que desempeñaron sus funciones en los últimos 5 años, a contar desde la entrada en vigencia de la ley. Llamativo, 5 años. Contemos bien. Quedan excluidos prácticamente todos los funcionarios del periodo macrista. Pueden blanquear tranquilamente porque no estarán alcanzados por esta ley si se aprueba. El dictamen que nosotros proponemos alternativo es el que en su momento tratamos y aprobamos en el año pasado, que planteaba el 29 de agosto del 2023, llamado exteriorización del ahorro argentino. Mire, diferencia, plantea que es exclusivamente para residentes, tiene tasas impositivas mayores para los bienes en el exterior. Un poco azorado por la idea del blanqueo de capitales, porque en definitiva es lo que estaba explicando y es básicamente de lo que va este título del paquete fiscal. Te despedimos, Gabriel, gracias por haber compartido esta tarde con nosotras. Por favor, un placer. Chao, chao. Gracias. Bueno, fíjense este dato político para mí súper relevante porque habla del escenario también de fragmentación. 6 diputados de Unión por la Patria votaron a favor de un capítulo que es clave para el gobierno, que yo lo decía recién también va a ser determinante en el Senado, que es algo que vos recién mencionabas, Luis, que es el régimen de incentivo para grandes inversiones, el famoso RIGI. ¿Por qué? Porque los diputados, tanto que responden a Raúl Jalil de Catamarca como los diputados sanjuaninos, se escindieron del bloque de Unión por la Patria que comanda Germán Martínez para votar con el gobierno, digamos, para votar con la oposición a su propio bloque de Unión por la Patria, por orden de sus propios gobernadores, porque claramente este régimen es muy importante para las provincias mineras, que es toda la zona del noroeste. Entonces, acá estamos viendo un escenario de fragmentación política con muy pocos antecedentes. ¿Para vos este régimen de incentivo de grandes inversiones es importante? No se conoce el detalle, pero es importante, sobre todo los centros a los cuales está dirigido, o los polos de actividad, que básicamente es la minería, los hidrocarburos, el sector agropecuario y la tecnología del conocimiento. Hay que ver bien cómo es el incentivo, porque si hay un problema que tiene la Argentina hoy, es básicamente el esquema absolutamente recesivo que hay en este momento, y que con el ajuste fiscal como se está haciendo, va a durar. No coincido con que el tema del nivel de actividad económica va a empezar a mejorar en el segundo semestre. O sea, la B corta no la ves. No la ves. No, para nada. Expliquemos que la B corta es que la actividad económica baja, llega a un mínimo y inmediatamente rebota. ¿Qué ves, una U o una L? Que ya sería un poco más duro de afirmar. No, yo creo que es más bien una U. La L sería dramático porque la L es abajo, baja, ¿no? Y se estanca ahí. Sería dramático no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social. Claro. Hay que recordar que este país tiene en este momento aproximadamente un 60% de nivel de pobreza. Claro. Y de los cuales un 10% es indigencia. Y entonces la verdad es que la pregunta que uno tiene que hacerse, más allá del paso positivo dado por este esquema aprobado parcialmente, es hasta qué punto se puede seguir con este plan, que no es un plan, sino que es un enfoque absolutamente fiscal, en el cual han convertido el equilibrio fiscal en un fin en sí mismo. Vale todo si
logramos... Se cierran las cuentas, el déficit ¿Te cero. parece hacemos un punto ahí, retomamos después de la pausa Bueno. para ver qué es lo que falta para que esto que vos definís como un programa fiscal sea un programa económico? Sí, y ¿Cómo ojo, no? Marina, porque Sí. viene temas que ahora sí son muy relevantes para todos nosotros. Están votando en este momento el impuesto a las transferencias de inmuebles, que bueno, todos los que alguna vez hicimos alguna transacción sabemos cuán importante es a la hora de escriturar, el impuesto a las ganancias y ahí viene el capítulo también para bienes personales. Así que ya. Ya, por eso la pausa es súper breve, pero antes Club La Nación te alienta a salir, a viajar y a regalar. Escaneas el QR y